Hay lugares en el mundo donde el tiempo se detuvo, se paralizó. Lugares donde el silencio no es calma, sino más bien una advertencia. Donde el aire parece más denso, más pesado, como si cargara ecos de quienes alguna vez vivieron o murieron en estos sitios, en estos muros. Son sitios que el ser humano abandonó por miedo a enfermedad, a radiación, a locura, pero que de alguna manera nunca quedaron vacíos del todo. Cada pared, cada puerta oxidada, cada rincón cubierto de polvo, de telaraña, de olvido, guarda algo más que historia, guarda presencia. Algunos lo llaman sitios malditos, otros simplemente zonas restringidas. Pero los que han tenido el valor de cruzar sus límites aseguran que todo comparte la misma energía, imposible de explicar. Una sensación de que te observa aunque estés solo. Esta noche viajaremos a través de 5 de esos lugares. En el mundo hay muchos. Comenzamos con estos 5 que nos parecieron muy interesantes. 5 heridas abiertas en el mapa del mundo, donde la civilización retrocedió y el miedo se quedó a vivir. 5 espacios donde, según dicen, el alma humana no debería estar. Jamás. Prepárense, porque este recorrido no es turístico. Es una travesía hacia lo prohibido. Mi nombre es Rafael Neumann. Gracias por acompañarnos una vez más, permitirnos entrar en sus pantallas. Recuerden, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Una vez más, gracias. Comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, se esconde uno de los lugares más perturbadores de la América Latina. La Isla de las Muñecas. Desde lejos parece un jardín flotante, uno más en este bello lugar de Xochimilco. Pero al acercarte, los árboles se revelan cubiertos de cuerpos colgantes. Muñecas rotas, cabezas sin ojos, torsos quemados, miembros desmembrados que giran lentamente con el viento. Su creador, don Julián Santana Barrera, un hombre que en los años 50 decidió aislarse del mundo para vivir en paz, para irse a vivir solo. Pero la tranquilidad terminó el día que encontró el cuerpo de una niña flotando entre los lirios del canal. Decía que el espíritu de esta niña lo perseguía, que lloraba por las noches y que pedía juguetes para calmar su alma. Don Julián comenzó a colgar muñecas de los árboles para ahuyentarla o quizás acompañarla o consolarla de alguna manera. Con el paso del tiempo, la isla se convirtió en una pesadilla de plástico y madera. Muñecas sin brazo, muñecas sin rostros, muñecas que parecían observar a todo el que se atrevía a mirarlas. Era una sensación tenebrosa la que invadió a esta isla. Don Julián vivió décadas
solo en la isla de las muñecas, hasta que en el año 2001 fue encontrado muerto, exactamente en el mismo sitio donde decía haber hallado el cuerpo de la niña. Desde entonces, muchos creen que la isla lo llamó de vuelta. Los lugareños aseguran que las muñecas cobran vida cuando cae la noche, que sus ojos se mueven en todas las direcciones y que sus bocas murmuran nombres. Hay quienes han dormido allí solo para probar su propia valentía y aseguran haber escuchado risas infantiles en medio de la oscuridad, risas que no venían del agua, sino de los árboles, allí donde estaban las muñecas. ¿Qué piensa usted? ¿Iría a Xochimilco? Cuéntenos su historia si ya lo hizo, si fue a la isla de las muñecas y conoció este espacio. Cuéntenos. Nuestro siguiente destino está congelado en el tiempo, atrapado en una especie de burbuja de radiación y desolación. La ciudad de Pripyat, fundada en 1970, fue la joya soviética del progreso, hogar de más de 50.000 almas, con escuela, parques, bares, restaurantes, mercados y un parque de diversión que debía inaugurarse en los primeros de mayo de 1986. Pero en abril 26 del mismo año, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil explotó. Y el sueño se convirtió en una tremenda pesadilla. En cuestión de horas, el aire se volvió veneno. Los niños fueron evacuados dejando sus juguetes en el suelo, regados por todas partes. Las familias huyeron pensando que regresarían días después, pero nunca lo hicieron. Las calles se llenaron de polvo radioactivo. Los relojes se detuvieron. Los hospitales quedaron repletos de máscaras de gas. Hoy Pripyat sigue en pie, pero no viva. Los edificios se derrumbaron lentamente. Los árboles han devorado el asfalto. Y la rueda de la feria, que nunca llegó a cargar niños, se oxida bajo el sol y bajo el frío de esta área. Los visitantes pueden estar solo unas pocas horas, guiados y protegidos con medidores de radiación. Hay zonas donde nadie puede permanecer más de 5 minutos sin correr riesgo. Pero hay algo más inquietante que la radiación y el silencio. Un silencio absolutamente envolvente, que parece observarte, que parece estar allí para recordarte que no debes estar allí, que pesa. Exploradores han grabado sonidos inexplicables, ecos de pasos, voces lejanas e incluso alarmas antiguas que vuelven a sonar por unos segundos. Chernóbil y Pripyat no solo fueron un desastre tecnológico, fueron un golpe a la arrogancia del ser humano. Y hoy ese silencio que habita entre las ruinas parece recordarnos lo frágil que puede ser la civilización. ¿Iría usted a Pripyat? ¿Se quedaría a pernoctar en Pripyat? Cuéntenos en el correo que ve en pantalla. ¿Cómo le fue en Pripyat? En la laguna de Venecia, cubierta por una niebla densa y perpetua, se levanta la isla de Poveglia, un lugar donde Italia ha decidido sellar sus propios fantasmas. Durante el siglo XVIII, la peste bubónica
asoló Europa y Venecia fue uno de los epicentros de este horror. Para evitar el contagio, miles de enfermos fueron enviados a Poveglia. Allí morían y sus cuerpos eran arrojados a fosas comunes o simplemente eran cremados. Los historiadores estiman que más de 100.000 personas fueron incineradas allí, en un espacio tan pequeño. El suelo de la isla, dicen, está compuesto de ceniza humana. Nada crece sano allí. Las raíces se retuercen. En el aire huele a hierro oxidado. En 1922, sobre ese mismo terreno, el gobierno italiano decidió construir un hospital psiquiátrico. Tremenda mezcla ahí, ¿eh? Los pacientes contaban que veían figuras flotando en los pasillos, sombras que se acercaban a sus camas y voces que le llamaban por sus nombres. Pero lo peor vino del propio director del hospital, un médico que, según los rumores, realizaba experimentos sin anestesia, abriendo cráneos con taladros antiguos. Los vecinos de Venecia decían escuchar gritos que cruzaban la laguna, esta extensión de agua completa. Una noche el doctor subió al campanario. Estaba completamente fuera de sí. Gritaba que los muertos lo seguían. Se lanzó al vacío. Algunos testigos juraron que el cuerpo fue arrastrado por una sombra antes de tocar el piso. Desde entonces Poveglia fue cerrado. Está prohibido pisarla. Nadie puede entrar y nadie quiere entrar. Las personas que están cerca evitan acercarse. Los pescadores que están cerca evitan lanzar redes en las orillas de la isla, debido a que ellos dicen que cuando levantan las redes con los peces vienen huesos. Poveglia es el resumen perfecto del miedo. La historia llena de locura y muerte en un mismo pedacito de tierra. ¿Qué opina usted? ¿Quiere ir a Poveglia? ¿Quiere ir a pescar en las orillas de la isla? ¿O quiere ir más allá? ¿Quiere caminar entre sus calles, entre sus edificios? ¿Qué espera? Cuéntenos. Vaya a Poveglia y cuéntenos cómo le fue. A 15 kilómetros de Nagasaki se encuentra Hashima, conocida también como Waikajima, la isla acorazada. Fue una mina de carbón construida por Mitsubishi en 1887. Durante décadas fue símbolo de progreso japonés. Miles y miles de trabajadores, incluyendo prisioneros de guerra coreanos y chinos, vivían allí en condiciones extremas, realmente extremas. La isla era un monstruo de cemento. Edificios de 9 pisos, pasillos estrechos, habitaciones sin ninguna ventilación, ningún acceso de vista a la parte externa. Los hombres trabajaban bajo tierra, sin luz natural, respirando polvo y gas. Cuando la mina cerró en 1974, todos se marcharon. De la noche a la mañana, todo el mundo se fue de Hashima. Y Hashima quedó completamente vacía. Hoy las olas golpean los muros derrumbados y los edificios parecen esqueletos. El gobierno japonés declaró la zona restringida. Solo algunos grupos de investigación pueden accesar a ciertas partes, no a todas partes de la isla. Hay sitios que están completamente bloqueados, inclusive para investigadores. Pero los exploradores ilegales, los que van sin permiso, que han entrado
cuentan historias realmente inquietantes. Puertas que se abren solas, sombras que se mueven en los túneles y voces que parecen venir de las galerías subterráneas. Algo realmente tenebroso. Una leyenda local que los mismos mineros muertos nunca dejaron de trabajar. Que aún en las noches sin luna se escuchan los martillos golpeando el carbón bajo tierra. Hashima es la prueba irrefutable de que la ambición humana también deja cementerios. Tenemos que ir a Hashima. Tenemos que conocer ese sitio. ¿Usted iría con nosotros? Si le interesa, escríbanos en el correo que ve en pantalla o déjenos su comentario en la caja de comentarios. A las afueras de Berlín, en medio de un bosque espeso, se levanta un complejo médico de ladrillos rojos cubierto por el musgo y el olvido. El Hospital Wilhelmshaven fue inaugurado en 1898 como sanatorio para enfermos de tuberculosis, pero pronto se convirtió en algo más oscuro. Durante la Primera Guerra Mundial, miles de soldados heridos pasaron por sus pasillos, entre ellos un joven llamado Adolf Hitler, para entonces cabo, que allí se recuperó de una herida en la pierna. Qué suerte para él, pero no para el mundo. Durante el régimen nazi, los médicos de Belitz participaron en experimentos atroces, disfrazados de tratamientos experimentales. Y después de la guerra, el hospital fue tomado por los soviéticos. Ellos lo mantuvieron activo hasta los años 90. Con la caída del muro de Berlín, el lugar fue abandonado totalmente. Hoy, el viento sopla en los pasillos destruidos del Belitz, camas oxidadas y ascensores que todavía se mueven a pesar de que ya no hay electricidad. En 1991, un asesino serial, conocido como el estrangulador de Belitz, utilizó las ruinas como escenario de sus crímenes, dejando los cuerpos entre quirófanos vacíos. Desde entonces, el hospital fue cerrado al público. Sin embargo, los vecinos dicen que por las noches se oyen pasos metálicos, camillas que se arrastran y voces hablando en ruso y alemán mezclado. Los fotógrafos que se han atrevido a entrar cuentan que el aire cambia de temperatura sin ninguna explicación y que las cámaras captan figuras tras los espejos rotos, baterías que se descargan, luces que se apagan, equipos que no funcionan. El Wilhelmshaven no es solo un hospital, no está abandonado como tal. Es un monumento al sufrimiento humano, un testigo de guerras, enfermedades, locura, muerte. Un lugar donde cada rincón respira la historia de quienes nunca salieron vivos de allí. Suerte que no corrió nuestro querido amigo Hitler, sí. 5 lugares, 5 heridas que el tiempo no ha podido cerrar. La isla de las muñecas, Pripyat, Poveglia, Hashima y Belitz. Distintos en origen, pero iguales en esencia. Todos cargan el peso del pasado y todos permanecen y guardan una energía que no se disuelve. Porque los lugares no mueren,
cambian, se transforman, se deforman, pero siguen respirando. Cada piedra, cada puerta, cada sombra es un recuerdo de que el ser humano deja huellas. Inclusive el más absoluto de los silencios no es suficiente para transmitir estas energías. Y cuando cae la noche, cuando el mundo se apaga y solo queda el viento, algunos dicen que esos sitios despiertan. Tal vez para recordarnos lo que fuimos, o tal vez para asegurarse de que nunca lo olvidemos. Sitios que, por cierto, sería interesante visitar. No sabemos, quizás el futuro nos dé la oportunidad. Yo soy Rafael Neumann y esto fue Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Nos vemos en una próxima entrega, no sin antes agradecerles profundamente que nos permitan entrar en sus pantallas. Y por supuesto, siempre recordándoles, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de cada uno de nuestros nuevos episodios. Gracias una vez más. Y que tengan una muy bonita existencia.